Buenas tardes. He pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición internacional de arquitectura sostenible en 3 continentes y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido que voy a hacer entrevistas. Voy a hacer entrevistas con compañeros y con amigos para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si quieres saber por qué tu ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el sector inmobiliario, quédate con nosotros a la conversación y participa en comentarios. Muchas gracias, bienvenidos a Céntrico. Hoy nos visita y nos acompaña José Antonio Pérez. José Antonio es doctor en Económicas y voy a leerlo directamente, director de REBS, Real Estate Business School, Escuela de Negocios especializada en el sector inmobiliario. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Claudio. Lo primero, darte las gracias por sumarte al proyecto, por generosamente participar y facilitar temas de agenda, de logística y demás, pues tú no estás en Madrid. Gracias. Nada, no las merece porque lo hago con mucho gusto y con corazón. Y cuando veo estas presentaciones ya motivado hasta para las siguientes. Sí, bueno, hay que empezar así, si no hay que darle un poquito de ritmo, que luego nos metemos en el tema y somos un poco más espesos. Entonces, por lo menos al inicio, vamos a ello. A ver, tú y yo nos conocemos desde el año 2016. En ese momento fue en un curso formativo de funcionalismo inmobiliario. En ese momento tú eras director de IPE, del Instituto de Práctica Empresarial, y en ese momento yo era alumno, o sea, yo fui a hacer ese curso de IPE. Luego fue cuando me uní a vosotros, empecé a trabajar contigo y pusimos en marcha otra vez el MBA inmobiliario en Madrid. Con lo cual nos conocemos, hemos compartido reuniones, trabajo y hemos compartido ratos en los que se habla también un poco de todo, con lo cual alguna reflexión en común llevamos ya encima. Pero para los que no te conocen y hoy te van a ver y escuchar por primera vez, te hago una pregunta corta para una respuesta corta. ¿Quién es José Antonio Pérez? Bueno, José Antonio Pérez es alguien que como todos, no es disculparme por el día a día de la calle que tengo que estar pendiente de las cámaras, ¿no? Pero bueno, lo repito. Es alguien que como todos no elegimos la cuna en la que nacemos, quizá a veces sí la cama donde entramos y salimos, y a partir de ahí me he dejado llevar por las circunstancias. Estudié económica por aquello que parece que había que estudiar, porque en el ambiente rural y local donde me crié estaba en una cuna agrícola, y después buscando a la que hoy es mi mujer encontré la cuna de la construcción, y a partir de ahí empecé a encajar las cosas, y estudié económica porque me llamó la atención, no tenía yo ninguna vocación tampoco, ninguna trayectoria en la casa especial. Quizá aquello por complementarte a lo que decías, Claudio, pues buscar que el dinero siempre es necesario para todo y con saber de no arruinarse es como entender la salud, pues cuanto más te la cuides mejor, ¿no? Y quizás eso me llevó por esos derroteros. Y acto seguido, ya que tenía la cuna agrícola y de la construcción, digo, oye, vamos a conocer al cliente, porque como agricultores vendemos en las lonjas, no conocemos al cliente que coge el producto final, que lo disfruta y tal, y la alimentación, ¿no? Y no lo distribuíamos tampoco. Y como construcción trabajamos a los promotores, tampoco estábamos cara a cara al cliente finalista. Y eso me motivó a la pata inmobiliaria en los 90, acabando la carrera que acabé en el 91, ya de la beca en práctica y todo eso, ya me fui aterrizando al sector inmobiliario. No, te he dicho pregunta corta para respuesta corta. Muy bien, ¿qué haces? Me estás chafando la mitad del guión. Vale. Bien, que vengo del mundo académico y son 4 horas. Yo te conozco y te acelera y es verdad que me has respondido a varias. No, vamos a ir más poco a poco. Ya nos hemos centrado, ahora te digo, ¿dónde naces? Por conocer un poquito más a la persona, ¿dónde naces y en qué entorno urbano te crías? O sea, ¿cuál es el entorno que tienes? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Qué tipo de barrio? Y siempre pregunto lo mismo, pero me da una idea de la infancia. ¿Ibas andando al colegio? Sí, además con eso nací, donde sigo vinculado y tengo mis raíces, que es Torrox, Málaga, Andalucía, un pueblecito, Costa del Sol Oriental, pueblecito, sigue siendo pueblecito, aunque con mucho turismo, son 20.000 habitantes censados, aunque en verano hay 100.000, pero tiene una particularidad muy buena, aparte de gozar del mejor clima de Europa, demostrado científicamente, por la temperatura media. Después dicen que es cachondeo, sé que eres muy de Torró, llevo las banderas y todas esas cosas, la de España y la de Torró y demás. Si me sacas ese tema, te saco mi parte bioclimática, que también ha estado aquí Javier Neila, y de clima y sostenibilidad, y lo discutimos, pues sacamos la gráfica. Simplemente os puedo dar en lo que yo me apoyo científicamente, que es que el faro de Torrós, Punta de Torrós, tiene la temperatura media demostrada la mejor de todos los faros de Europa. Entonces, por eso decimos que es el mejor clima de Europa, con los ingleses revalidados. Total, por ahí no, pero bueno, deciros que allí hay una microeconomía, aquello es un pueblo que viene con más de 2.000 años, es decir, que es un pueblo donde es muy noble y leal Villa de Torrós porque
contribuyó aparte del entierro de los Reyes Católicos en Granada, estuvieron los judíos, estuvieron los árabes, tenemos un monumento al Manzor, es decir, allí convivimos las tres culturas, tuvimos mezquita, tuvimos en iglesias, conservamos el castillo árabe, y esa mezcolanza ha hecho un pueblo bastante solidario. Tenemos calles típicas juderías, donde yo me crié, en calle Caminillo, y yo iba andando al cole. Y además recuerdo perfectamente cómo, viniendo del cole, la cara de mi abuelo, que en paz descanse, no se me olvidará cuando el golpe de Estado, porque él había vivido las guerras anteriores y lo que venía no le gustaba, y estaba pegado a las televisiones blanco y negro que había en aquellos momentos. Y mi día a día en el cole y en el pueblo y en los barrios y jugar era lo que había, no era otra cosa, con las bicicletas, con los juegos típicos del ambiente. El ir a Málaga, a la ciudad, eso era una excursión. Y ya empezaba a ver dónde estaba Málaga, el autobús, eso era uno por la mañana y otro por la tarde. Y allí estabas hasta bachiller, y ya estudiar era otro salto a la ciudad. Y además era como un reto O profesional. sea, que según ibas creciendo, ibas cambiando de entorno urbano a algo mayor, se supone que mejorando hasta llegar a la universidad, como tal. Pero sin perder las raíces nunca, porque a día de hoy sigue igual. Llevo 20 años subiendo a Madrid todas las semanas, como hoy, mañana que estoy aquí, y sin embargo, siempre que puedo, y es milagro el fin de semana o el puente que no me escapo, y estoy en Torrón, en el entorno rural, en la casita rural, en la agricultura, que es el gimnasio particular, o con los perros y los aguacates y los mangos. O sea, tú vas al huerto como gimnasio, ¿no? O sea, tú no haces crossfit, no vivo de él. haces huerto fit. Muy Sí, bien. Me has respondido que hiciste la carrera sin saber por qué o sin una decisión clara, pero a la vez, y hemos hablado de ello en otras ocasiones, tu padre se dedicaba a la construcción, o sea, ya estaba en el sector inmobiliario. Mi suegro, que en paz descanse. O tu Mi padre suegro. era agricultor. O sea, que tú de infancia lo que recuerdas es el campo. Vale. Por eso Pero lo yo valoro ese dato tanto. no lo tenía. Pensé que te venía de familia, no de familia política en este caso. La construcción me viene política, y actualmente mantengo el uno, que lo digo siempre porque hubo química, es decir, los suegros, uno busca a las parejas normalmente y te encuentra a los suegros, y en este caso pues hubo química hasta el punto que el 1% de la constructora familiar política lo tengo yo. Así que no me separe nunca, pero si me separo algún día, ese 1% viene Ese conmigo. está ahí, se queda ahí. Vale, estudias economía por saber un poco de números y de no entrar en bancarrota o no perder dinero, y según terminas, comienzas a trabajar como director comercial de ventas en el grupo Fundus, que es sector inmobiliario. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? ¿Qué recuerdas de ahí? Esa es la etapa, Claudio, que te anticipaba, de buscar al cliente final, para entender el margen del negocio. Y si como constructor ya fabricábamos las viviendas y veíamos que el promotor las vendía, yo conocía los precios de venta y conocía los costes de construcción. Me faltaba saber a cuánto había comprado el suelo, qué impuestos, qué gastos generales o honorarios profesionales había en el camino que no atendíamos nosotros, y de ahí, por diferencia, podría intuir cosas. Y hablo de viviendas de VPO con el banco hipotecario, o hablo de viviendas no de lujo, pero sí de turismo residencial, que se vendían alemanes, porque Torró, en sus particularidades, es la segunda colonia de alemanes después de Mallorca. Hay 4.000 viviendas fabricadas para alemanes. Bauhoffmann, que venían en los años 60 y 70 con vuelos charter y demás. Es decir, que mucho de lo que hoy todavía no hacemos, ya lo veníamos haciendo y se han hecho por muchos. El desarrollismo de los 70, el turismo, las suecas de Suleiman, ¿no? Eso lo viví de camarero y lo viví luego en aquellos momentos. Eso también hace currículum. Por la costa que tenemos, de luego, y enseñanza, y algo de idioma que aprender. Bueno, y entonces, tu puesto como director de ventas en Fundus, ¿en qué consiste? Pues, o sea, que ahí ya has estudiado y ahora sales al negocio, ¿y qué? Ahí aterrizo en segunda mano, porque la oficina en el año 92-93, con la crisis ya del 92 encima de la mesa, la obra nueva también se paralizó un poco, no tanto como ahora ni mucho menos, porque quedó más de 200.000 viviendas de construcción. Pero el negocio principal era segunda mano, también para que me desarrolle, y vivíamos de las comisiones y del cierre de operaciones. Y empecé a ver cómo hacían las cosas, y recuerdo que con la tecnología de aquel momento, ojo, hay que situarse en el año 92, eran las primeras oficinas inmobiliarias a pie de calle con escaparate, que son una revolución tener escaparate, y tener PC Astra 8256 con disquetes 5 y cuarto y 3.21 y cuarto para conectarlos por la noche, copiar los disquetes de uno a otro, porque no existían los conceptos de red todavía, ni de conectar los ordenadores. Y ahí ya empecé a ver que si unos captadores me grababan las propiedades que captaba, otros tenían peticiones, la demanda y la oferta, por los estudios de económica decía, oferta y demanda hay que casarlo.
y por la mañana, a primera hora, cuando llegaban las reuniones de los comerciales y los captadores, que se cantaban las cosas verbalmente y con fichas, yo ya había casado los ordenadores de la oficina y según la informática me decía que estos clientes pedían cosas y que teníamos productos para ellos. Y que sí, muy bien lo que estaban diciendo, pero que si no había cierre de operaciones, que se cogieran el listado, porque el listado decía que cuadraba. Eso para mí fue en aquel momento una innovación, un disfrute, porque eran cosas que no se hacían. Y obviamente nos llevó a un mes de agosto que con la feria de Málaga, con el calor, con no sé qué, nunca se vendía ni un pimiento, y con los becarios vendimos la media superior de todo el año entero. Pero por cuadrar... Por centrarnos en lo que la informática nos decía y luego trabajarlo relacionalmente y personalmente. Pero más que solo ir intuitivamente por olfato, si había una demanda que tú no conocías, había un producto que tú no conocías, pero cuadraba por zona, por precio, por características, trabájalo. Ya. Eso es el Big Data de día de hoy o todas las plataformas que tenemos disponibles de datos inmobiliarios, oferta y demanda. Al año 92, a los calamazos, a los ficheros, a las fichas. Año 92. En ese momento estás ahí, tú has citado, hay una crisis en el 92, no tan grande como la del 2008, pero hay una crisis, y tú con otros socios decidís emprender, en ese momento es emprender, y montar el Instituto de Práctica Empresarial, que es una escuela de negocios basada en el sector inmobiliario. ¿Lo tenéis claro? ¿Desde el inicio tenéis una idea de lo que queréis montar? ¿O es una salida a esa crisis y a ver por dónde salimos? Es un paso intermedio, que de hecho lo sigo contando mucho, porque lo que no preveímos en aquel momento, hoy de hecho reunido con un fondo de inversión se lo contaba, en aquel grupo no solo estaba la inmobiliaria, había 20 sociedades participadas, con campos de golf, vuelo mediterráneo y socios. Fundus, grupo ¿vale? Fundus, inmobiliaria en toda Andalucía, inmobiliaria en Madrid para el madrileño que compraba Costa del Sol, inmobiliaria en Londres, IFI, inmobiliaria Fondo Internacional para el turismo residencial. Así que era un conglomerado de los que hoy que no cotizó en bolsa porque no quiso o no le hizo falta. Pero con el 92 aquello se estaba desmoronando porque no había venta y se desmontaban las operaciones con la situación de crisis. ¿Qué ocurrió? Con el consejero delegado de aquel momento y con el equipo directivo, que nosotros estábamos de apoyo, pudieron orquestar en 2 años nada más 3 contratos con la banca, dación en pago para no dejarle contrato de comercialización de activos y contrato de gestión de obras. Con lo cual el equipo directivo se quedó todo, nos quedamos todos, el equipo comercial igual, el equipo de obra, todo. No padecimos la crisis interna. No habíamos previsto, y con eso contesto la pregunta, que en 2 añitos que resolvimos eso hasta el año 94, lo que no nos dieron fue nueva financiación. Esa fue quedarse el grupo Fundu a lo que sigue siendo hoy, un inmobiliaria nada más, patrimonialista, sin pero al nuevos menos, desarrollos ni promociones. Pero no hubo concurso de acreedores, no hubo escándalo de ningún tipo, la banca resolvió el tema, cada cual ya nos fuimos buscando la vida, y el equipo directivo que estamos en aquel momento, liderado por el consejero delegado, que luego es el fundador con nosotros del Instituto de Práctica Empresarial, que es Marcial Bellido, que tú también lo has conocido, montamos una consultora, Bolsín Consultora Inmobiliaria, una sociedad anónima laboral para buscarnos la vida, capitalizando el desempleo. O sea, de ahí pasáis a una consultora, es decir, vuestro conocimiento vamos a intentar venderlo como servicio de consultoría. Efectivamente. ¿Vale? Y la formación, para que todos los que nos escuchen y nos vean la entiendan cómo las cosas son casuales en la vida, y mi vida lleva siendo casual toda la vida y sigue siendo así, me dejo llevar, hoy me he dejado llevar, me pierdo por las calles de Madrid viniendo aquí hasta que ya los pies me dolían y he cogido un taxi y cuando me he tomado el chocolate, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La formación que nos dábamos a nosotros, porque veíamos que por muy economista en mi caso, ingeniero de camino otro socio, abogado otro, arquitecto otro como tú, los promotores nos enseñaron lo que se hacía en la calle y lo que no se debía de hacer, los bancos por otro lado. Habíamos recibido tal impulso, el banco hipotecario en aquel momento estaba también muy activo, UCI empezaba a estar en el mercado, que hoy sigue con el tema hipotecario del Grupo Santander, empezaba en aquel momento a abrir las hipotecas y tal. Veíamos que nos faltaba algo, que no conectábamos la película 360, digamos, y empezamos a formarnos los viernes por la tarde con aquellos nosotros mismos. O sea, el abogado le daba clase de legislación y derecho al resto y el arquitecto le daba clase de peritaciones a... Me inspiro mucho porque yo soy rotario en excedencia, porque todavía me queda resolver la cuenta corriente y algo de tiempo libre para cumplir con sus máximas, pero lo he vivido, los conozco, los respeto y colaboro bastante con ellos, y el Rotary empezó así hace 100 años, ayudándose entre ellos, y de ahí los conceptos clúster. Bueno, pues de ahí nace nuestra formación, y casualmente profesores que venían a compartir su conocimiento generosamente, que a lo mejor lo invitábamos a gamba o a sardina y en Málaga, poco más, le pagábamos el viaje entre todos y tal. Nos decía, oye, ¿esto por qué no lo abrís al mercado?
Y en el 96 nace ya la marca que conocéis, Instituto de Práctica Empresarial, con distintas áreas, porque no sabíamos que iba a petar ni que iba a funcionar, y el área inmobiliaria es la que yo empiezo a dirigir y a coordinar por mi experiencia en la construcción, que teníamos el paraguas, como tú bien conociste aquí en Madrid, cátedra inmobiliaria. Y dentro del Instituto de Práctica Empresarial estaban las otras cátedras de especialización, de empresas de servicio, empresas familiares, hicimos también otros temas de alto rendimiento, pero bueno, yo me focalicé. O sea que al principio IPE no estaba tan especializada en el sector inmobiliario. IPE se generaliza con el sector inmobiliario cuando la cátedra inmobiliaria es la que con el paso de los años, sin esperarlo y sin saberlo, y el crecimiento del sector inmobiliario español hasta el 2006 hace que sea, digamos, la mayor órgano de facturación de la escuela y de alumnos. Entonces ahí es donde el mercado empieza a hacer una marca genérica especializada. Lo pongo en contexto porque creo que es importante. Efectivamente, en el 96 nombras el nacimiento de IPE, pero en el 96 también es cuando se vive el mayor boom inmobiliario en España. Es decir, del 96 al 2008 es cuando ocurre todo el boom inmobiliario. Entonces, otra de las preguntas que yo tengo aquí es ¿quiénes son vuestros clientes? O sea, decidís abrir ese conocimiento, esa consultoría, esa formación. Y en ese momento de boom, donde se construye de todo, se hace de todo, se firman todos los planes urbanísticos posibles, se vende todo, ¿quiénes son los que vienen buscando la formación en IPE? Pues son dos principalmente. Uno, los que viendo que hay negocio para todos, quieren avanzar, el emprendedor clásico, el que de constructor quiere ser promotor, el que de arquitecto profesional, igual que yo veía un margen que no sabía por dónde meterle mano, dice, oye, aquí hay más negocio que lo que yo cobro. Más que mi porcentaje de honorario, ¿no? Como ¿vale? Mi porcentaje ya lo aporto y puedo capital. Eso venían allí claramente. Y luego venían los que ya como empresas promotoras constructoras, principalmente locales, estaban en el mercado y tenían que crecer. Y veían que ese crecimiento solo lo conseguían con personas. Y tenían que buscar y formar a sus equipos. Alguien que había estado en la casa de comercial o de arquitecto, tenían que intentar que fuera gerente. O sea, querían formar a su personal para crecer. En vez de buscar personal fuera haya formado, no había tampoco. No había. No había en aquellos momentos, como hoy también está ocurriendo. Con lo cual tenéis ese perfil de cliente más o menos uniforme del 96 al 2008, ¿no? Aproximadamente. Y en el 2008, ¿qué? En el 2008 se nos cae porque se cae el sector inmobiliario, pero de repente vosotros que no sois como tal sector inmobiliario, porque sois formación, sois escuela, pero... Empezamos a girar, la primera reconversión un poco por mí, también la escuela y la formación te hace, después ya la he vivido en el camino ya cuando hice la tesis como un avance más siempre con la especialidad. De hecho, mi tesis doctoral la con el sector inmobiliario, por seguir avanzando. Me fui convenciendo y con todo el equipo allí íbamos viendo que la propia escuela, como el sector inmobiliario está tan atomizado y el 80% de nuestros alumnos estáis sumados sí tenéis la mayor cuota de mercado, pero por independiente casi no mandamos nada. Y las cotizadas en bolsa hacen mucho ruido, pero no tienen más de un 20% de cuota. Entonces, este es un sector que hay que tenerlo muy claro y muy deslocalizado, ¿no? Total, eso nos hizo convertirnos en una especie de unidad I+D+I de ese sector atomizado. Entonces, ¿eso qué nos ha hecho? Eso nos ha hecho que cuando hay euforia en la calle, nosotros somos el pájaro de mal agüero o el prudente. Cuando hay prudencia en la calle o pesimismo, nosotros nos convertimos en el optimismo. Vamos como al revés. ¿Pero porque tenéis más conocimiento que el resto o más visión que el resto o por llevar la contraria? Claudio, porque nos llega, cuando te llega tanto optimismo eufórico, casi tú te inyectas de contrario, empiezas a ver donde el otro no ve para complementar los equipos. Son equipos y se complementan. Si todos estamos eufóricos no hay equipo ninguno, no ves la amenaza. Y si todos estamos asustados tampoco hacen nada. Entonces yo creo que eso de forma natural en el aula se da. Pero entonces, volviendo a mi pregunta, en el 2008, que el sector se viene abajo y se derrumba, ¿vosotros sois optimistas? Gracias a eso nos convertimos en optimistas por toda esa trayectoria y empezamos a buscar luz. Además recuerdo una máxima, 2008, 2010 inclusive, afortunadamente porque veníamos de época de vacas gordas que habíamos podido ahorrar y no invertir en otra cosa que no fuera el talento, salvo la sede, y al final hubo también que usarla para la financiación del crecimiento y de los años. Dicho eso, a partir de ese momento la máxima fue muy sencilla y ese ya me tocó a mí dentro porque la cátedra inmobiliaria de ser la niña bonita se convierte en el patito feo y se nos cae un 90% del mercado y un 90% de los alumnos potenciales, a ver quién aguanta. Y todas las voces eran, ¿y por qué no dedicáis a otra cosa? ¿Y por qué no hacéis cursos de otras cosas? Y con el grupo de profesores de los que estábamos en el área inmobiliaria, oye, más inmobiliarios que nunca fue la decisión. Sí, más inmobiliarios que nunca. Eso en el 2008-2010 en plena crisis. Y hasta el 2013
2014 que nos empezamos a ver un poquito el color, todos esos 4 o 5 años fue hasta que incluso nace en ese 2014 el proyecto que después hablaremos de él. Bueno, pues toda esa etapa que no sé, el desierto ya lo tengo olvidado, veo el Dakar y me río. Aquello era simplemente, mientras haya un cliente solvente que le atendamos su necesidad, haremos un negocio rentable. 1 a 1, vis a vis, win to win, donde haya un no, hay un sí. Porque cuando un cliente te ha dicho un no, ya te conoce, ya te ha visto a la cara, conoce el servicio, si no, no te hubiera dicho que no. Pero aguantasteis. O sea, claro. Una cosa es esa voluntad que se puede tener, que la podemos tener todos, y otra cosa es aguantar. Estamos hablando de 2008, que la cosa fue muy dura. Yo recuerdo en un momento dado que yo tenía trabajo, pero bueno, quería saltar, quería cambiar, no sé qué, y me metía en anuncios online y en, no me acuerdo ahora las plataformas, pero bueno, y llegó a haber en alguna donde la pestaña del sector inmobiliario desapareció. O sea, no había empleo y entonces directamente quitaron la categoría. Entonces, o sea, era mortal. Entonces tú me dices, sí, optimismo, muy bien. El optimismo no se come. Entonces, me parece muy bien la filosofía, pero... Te lo digo muy claro, lo he dicho antes en número de alumnos y en facturación igual. Se nos cayó la facturación un 90%. Claro, y hubo que adaptarse a sobrevivir con un 10% de la facturación. Lamentablemente, con un equipo de personas directas en el académico, que tú ya lo viviste cuando te incorporaste en Madrid a colaborar con nosotros, con más de 50 personas, pues nos quedamos con un equipo de 4 o 5 personas. Ya. Sí. Y eso yo personalmente no sigo estando preparado con 55 años que tengo, pero en aquella etapa menos estaba preparado para prescindir de personas no crecer. Eso no estaba en mi cabeza. El de crecer no estaba en mi cabeza. No, y menos en aquella época. Lo has mencionado brevemente, lo tengo aquí, para mí es la siguiente pregunta. En el 2014 un grupo de profesores y alumnos de IPE, no sé si directamente del máster del MBA en ese momento en Málaga, decidís pasar de la teoría del aula a la práctica. Y entonces es cuando creáis Más Real Estate, que en este caso es nuestro principal patrocinador. O sea, si podemos hacer el contenido de Céntrico y estas reuniones y estas entrevistas es gracias a Más Real Estate, pero hace 10 años ahora creáis Más Real Estate. ¿Por qué decidís eso? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo de la formación como tal decidís dar ese paso y todavía 2014 ya se iba viendo la salida del sector, pero ¿cómo dais ese paso? Unido a donde haya un cliente solvente, habrá, si te construye su casa y puede pagarla, pues se genera la distribución, porque al final el margen, el producto inmobiliario con su gran inversión que supone, la mayor por excelencia después de la automoción, lo que hace es una distribución del precio, en los materiales, la mano de obra, los profesionales, los impuestos. Entonces, cada vez que hay un cliente, el mundo del lujo, que siempre tiene que convivir y cuanto más caro mejor, lo que hace una mayor redistribución de la riqueza. Porque el mundo del lujo puede sonar mucho, pero son muy pocas operaciones. Pero tienen tal volumen que cuando alguien paga 14 millones por una vivienda, distribuye esa riqueza en el mercado. Entonces, con eso nos inspiramos por una parte. Y otra parte era que gracias al sector inmobiliario, a la intermediación, que no necesita una inversión en bienes raíces, en inversión potente o en financiación, sino en servicios profesionales, de una forma o de otra, hay unos honorarios por venta o por compra o por alquiler. Por servicios. Claro, con lo cual era una manera, unido a las finanzas, de obtener cash flow de corto plazo. Pero tenías que salir del canibalismo que sigue existiendo, porque son momentos cruciales donde caen las operaciones, hay más agentes, pues no hay para todos. Se produce canibalismo. Cuando las operaciones van creciendo y los agentes todavía no han crecido, pues hay mercado para todos. Incluso con las plataformas hoy online, pues se conectan mucho más los particulares, con lo cual se pone más difícil. Pero en aquel momento, la presión, vuelvo a esa presión de en el aula, la reflexión con los alumnos, en ese, como el método, como Sócrates bien, que hay poco, casi nada publicado de él, porque él entendía que la sabiduría nace cuando dos personas se comunican, como ahora. La sabiduría no es lo que yo diga, ni son nuestras experiencias vividas y nuestros conocimientos. Pero esa sabiduría puede nacer y los oyentes, los que nos vean, los que luego vean los vídeos y tal, al comunicarnos los dos saldrá algo que él a su vez mejore. Y esa es la sabiduría de verdad compartida. Entonces, eso socrático nos ocurre a nosotros en el aula cuando visitamos proyectos, porque recibimos sus preocupaciones, sus retos. ¿Por qué nace Más Real Estate? Muy sencillo. ¿Cómo intermediamos sin ser una franquicia? Vale. ¿Cómo intermediamos sin tener una marca propia y los riesgos que supone tener una marca propia? Y sin embargo que tengamos la ventaja del paraguas de una marca común. A ver cómo resuelve la incógnita. Eso es Más Real Estate. De ahí el modelo de licencia y de ahí ya todo el proceso que se montó en marcha.
pero nace de una génesis de investigación, de competir de forma distinta. Todos los que montan más real estate, entiendo que son alumnos de IPE, con lo cual es gente formada, principalmente porque normalmente vendrán con una carrera todo universitaria. Todo en la cátedra inmobiliaria, porque si no has pasado por la cátedra inmobiliaria por su formación, no tienes derecho a tener una licencia de mar en aquellos momentos, y además, bueno, seguís obviamente gestionando la marca con criterios similares y estáis vinculados con modelos de negocio muy distintos dentro de una marca, porque luego hay marcas en la calle, propias o en franquicia, que el modelo de negocio es el mismo. No, aquí hay modelos de negocio muy distintos. Ese era el reto del 2014. Con lo cual es la misma marca, oficinas repartidas luego en todo el territorio nacional, principalmente en Andalucía, porque es de donde venís, pero me dices, no es franquicia, que las franquicias tienen todo súper reglado, las operaciones, la forma de actuar, no sé qué, y con modelos de negocio diferentes, con lo cual entiendo que desde el inicio abrís a las posibilidades que los modelos de negocio sean distintos, o sea, que un licenciatario más real estate pueda hacer intermediación, gestión de suelo, promoción de vivienda, gestión de cooperativa de vivienda, o sea, metéis todo el sector como tal. Lo que es el sector en sí mismo, que de hecho sigue ocurriendo hoy por hoy. Hemos hablado al inicio que nos conocemos desde el 2016. En ese momento es cuando yo primero hago un curso, pero luego entro a trabajar con vosotros. Traemos de vuelta el máster MBA a Inmobiliaria Madrid, pero ya hemos pasado la crisis. Ahí ya están los fondos de inversión internacionales en España, ya se ha creado la Sareb, ya están las SOCIMIs. ¿Nos puedes contar cómo evoluciona el alumno en su momento de IPE, nacido en el 96 y con un clima benigno y de viento en popa, al alumno de 2016, cuando yo entro a trabajar con vosotros, donde además hay otros actores que ni se veía que iban a ocurrir? Ahí lo viviste ya directamente, lo cual te agradezco también que confiara en ese proyecto, porque era la única alternativa que tenía era enamorarte para poder mantener, porque eso era como estratégicamente, no en guerra, porque no me gusta ese símil, pero sí cuando vas conquistando territorio, te tienes que anclar a perfiles de clientes. Había que mantener la Plaza de Madrid, que no había costado mucho abrirla en el año 2000, ¿no? A pesar de todos los vaivenes, ¿no? Y en el 2006, bueno, inicialmente pues con el equipo inicial y tal, pero había que mantenerla contra viento y marea. Y ya los vientos venían cambiando, pero venían cambiando con dinero internacional, con otro lenguaje. Entonces, todo lo que habíamos paquetizado en cátedra inmobiliaria, también vinculado a la universidad. Ahí tuve varios cambios estratégicos que hacer, también circunstancias de salud nuevamente que te condicionan, pues hicieron que encajara las cosas, que hiciéramos como una reformulación, refundición, rebranding, como dicen los marketingianos, y obviamente por eso aparece el inglés hoy REPS, Real Estate Business School, vinculado al Real Estate Inmobiliario Sound, porque el dinero era internacional y sigue siendo internacional, que es el ahorro del mundo. Y había que entender que ese dinero no iba a venir de la banca, no iba a venir de dinero nacional, sino había que leer el urbanismo para ello, los proyectos inmobiliarios para el capital extranjero, pero no porque los intuyéramos. Vuelvo a lo mismo, a la presión de la I+D de ahí con los alumnos. Por supuesto, en ese periodo los que desaparecieron, desaparecidos están. Muy pocos. Los alumnos, el perfil que has dicho antes de constructor que quiere ser promotor, arquitecto que quiere evolucionar, ese no es el del 2014, 2015, muy 2016. Muy pocos quedaron unos cuantos en mercados locales, muy anclados en mercados locales, porque además son patrimonialistas, tienen suelo a largo plazo, pero se pueden contar con los dedos de una mano en cada mercado local los que quedaban, y ellos sí empezaban a decir, necesito financiación. Y esa era la presión que teníamos en ese momento. ¿Cómo busco el promotor? El promotor o constructor local. Porque el banco habían desaparecido, las cajas de ahorro, el crédito promotor, todo. Entonces, esa presión que entendíamos y empezaba a llegar por Madrid, los fondos y demás, en esa fecha, en el 2010, que aterriza, lo recuerdo perfectamente, fue una de las primeras visitas a Long Star, con Juan Pepe y con Felipe Morené, que además me vine a vender el urbanismo y estaban buscando otra cosa, pero no vendía yo urbanismo tampoco, y se lo agradezco enormemente porque empezaron a decirnos el valor que teníamos de verdad. Bueno, pues nos fuimos adaptando a lo que el mercado nos pedía. Yo recuerdo también hablar contigo, y quizá años anteriores a los que yo entraba, que habíais formado mucho a banca también, porque a la banca tenía su negocio financiero como tal, pero después de la crisis se habían quedado de manera obligatoria con los préstamos, con las deudas en sí, pero también con promociones, paradas o suelo y demás. Entonces, de repente tenían que gestionar una cosa que no era su negocio. Dicen que la naturaleza aprieta pero no ahoga, y en ese caso no ocurría eso. La banca la habíamos formado en su momento con formación a medida, que lo seguimos teniendo también bastante, para facilitarle entender al promotor, para el crédito promotor.
Y en esa última etapa, a la banca que estaba intentando resolver lo que tenía encima, con las daciones en pago y demás, era resolver los problemas que le podían venir si los productos se caían. En aquella banca que formamos lo entendió y ha navegado bien, y hubo bancas que no formamos, y todo el mundo va a saber de cuál estoy hablando, porque fueron las primeras que quebraron y las primeras que desaparecieron, y a alguien se le ocurrió la ilustre idea desde Madrid de cerrar el grifo de la subrogación hipotecaria con 400.000 millones que había pendientes en la calle, y 100.000 millones estaban en constructores y promotores, más los que había en particulares. Si no hubieran cerrado esa subrogación hipotecaria, que esa decisión se toma en 24 horas, no hubiese habido tanto producto sin terminar y mucha gente hubiera acabado subrogando sus propias hipotecas y hubiera sido más sencillo gestionar crédito hipotecario de particulares con algunos problemas de pago, sí, finalista, cliente finalista. Claro, que no promociones sin terminar. Pero bueno, a la otra banca sí, pero no duró poco. No duró poco porque desapareció la banca, las cajas de ahorro. Pero eso luego se convirtieron en services, que también han sido alumnos. Y ahí han llegado alumnos nuevos, servicios distintos, ya han cambiado, pero bueno, nos ha permitido remontar de alguna manera una parte. Pero el principal alumnado del 2017 en adelante, en los últimos 8 años y ahora, ya son los nuevos players que empiezan a entrar en el sector. Un 10%. Los nuevos players, que son los que hemos nombrado. Parte de los que hemos nombrado y gente que desde lo local, desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde la etapa constructora o simplemente han hecho sus gestoras, han hecho cooperativas de vivienda, han gestionado una promoción pequeña, hacen reformas, lo que ahí llaman flipping, y son los protagonistas de muchas de las operaciones que estamos hablando de un mercado inmobiliario a hoy que llega, que el 80% de las operaciones es segunda mano. Obra nueva, cuando antes obra nueva era el que daba el gran negocio, ¿no? Entonces ahí se ha reconvertido. Eso es sostenibilidad. Ahí meto yo mi cuña. Se consume menos territorio. Eso es economía circular, sostenibilidad, rehabilitación, uso de los recursos existentes. O sea que yo sé que el sector no lo hace por eso, pero oye, afortunadamente es así. Y eso nos da otros conceptos y hoy, ya saltando un poquito a cómo eso evoluciona todo, que adaptación, no se hace más rehabilitación, no se hace más. Cuando hablo de obra nueva no hablo yo de consumo de suelo, de grandes planes parciales extensivos, hablo de regenerar ciudad, barrios que están con la infraestructura ya puesta, por falta de ensambladores. Venga, desarrolla eso no está aquí. Hoy ensambladores es la sustitución de los constructores, porque hoy gracias a la sostenibilidad, a la eficiencia, a la industrialización y a la tecnología, podemos montar las viviendas y las rehabilitaciones y los espacios donde vivir o trabajar como los Legos. Da igual. O sea, estás hablando de industrialización de vivienda o prefabricación. ¿Pero quién la ensambla? Los fabricantes han hecho su trabajo. Los industriales han hecho su trabajo. Las fábricas están montadas. Sí. Pero ahora hay que coger esas piezas, ensamblarlas correctamente. Sí. Es como una arquitectura del ensamblaje. Igual sí, es un montaje. Volvemos al Solar Decathlon si quieres. Nosotros de hecho, gracias, claro. He investigado bastante, he visitado la Casa Andalucía, el Solar Decathlon, con Rafael. Es decir, pero me sigue costando, ahora tengo, igual que tuve la frustración de la falta de financiación o la frustración de cómo resolvemos la papeleta o la marca como la creamos, ahora tengo la frustración de cómo conseguimos ensamblar eso para que sea viable, ya no solo sostenible técnicamente y tal, sino que además sea viable económicamente. Bueno, yo creo que ya es viable, ahora es un tema de formación o educación de los consumidores que acepten una vivienda colectiva, prefabricada o modular. Bueno, eso yo te lo voy, no te lo voy a, eso va a ser muy sencillo, porque eso es la barrera económica, que si gano 1.000 euros al mes o 1.500 y lo que tenga montado, bien montado, por muy modular que sea, me permite vivirlo por 500 euros, esa barrera se ha roto. El gran problema lo tenemos en quien ensambla esos materiales, los pone allí y además se financian desde el fabricante hasta... O sea, tú lo que estás diciendo es que el que falta es la mano de obra final que monta. El talento industrial, digamos, arquitectónico e ingenieril está, la fábrica de fachadas prefabricadas está, el que hace los baños está, el que hace la cocina está, el que hace el material X máximo sostenible está, pero cada cual quiere vender lo suyo y lo vemos un problema que no es yo vender lo mío, es integrar lo que el cliente necesita y puede pagar. Bueno, pues ya hablaremos y nos sentaremos tú y yo y juntaremos otra vez lo mismo, pero he de decirte que en el Solar Decathlon los que montan las viviendas en 2 semanas, montan cada uno su vivienda, son estudiantes de arquitectura y de ingeniería con 0 conocimientos en obra, ¿eh? O sea, que poderse hacer se puede. Ahora vamos a hacer como lo hacemos viable, que está bien estas conversaciones, porque hacía tiempo que no hablábamos tú y yo y está bien. Pero bueno, ya me contarás cómo fue la visita a la casa de la universidad de Gratamente sorprendido.
De esas convendría hacer y a lo mejor conviene que vayamos un día a grabar allí porque sigue siendo interesante esos temas. Volvemos a donde estábamos. Has mencionado REBS, Real Estate Business School. Lo has puesto en inglés, que todo suena mejor. Parece que luce mucho más. Si hablamos de inmobiliario, tiene una pátina todavía de sector maldito o comerciantes con la palabra, con el uso peyorativo de la palabra comerciantes. Pero si decimos real estate todo suena más internacional y con mucho más empaque. En el 2019, creo, más o menos, no tengo esa fecha, creáis Real Estate Business School y además se produce una colaboración estratégica con un despacho de abogados que es Andersen, en Madrid, en cuya sede estáis impartiendo ahora mismo el máster MBA inmobiliario. Cuéntanos un poco de esa nueva fase, de esa unión estratégica con Andersen, en qué sí, en qué no, cómo lo estáis haciendo. Bueno, eso, como bien dices, 2019 se produce la unidad estratégica y la marca y el rebranding lo ponemos en marcha en el 2017. Vale. Solo que en Madrid había que seguir anclado, como ya empezamos contigo, y las propias causalidades de la vida, en esa relación de 20 años y tal, con antiguos profesores, como el caso de Antonio Ñudi, se hace socio de Andersen y arranca la confianza. Y obviamente ya estaba la confianza, quedaba buscar un modelo colaborativo para ambos, ¿no? Vino personalmente, al hilo de lo que hemos hablado, ya con más real estate, hicimos un primer seminario de atracción de fondos de inversión recién inaugurada la Torre de Cristal, Madrid, las Torres del Real Madrid, y allí en Madrid Tower hicimos la planta 32, que lo recuerdo, con todos los fondos, con 30 y tantos los players nuevos y tal. Bueno, y ahí ¿Eso 2017? 2018. 2017 lo empezamos a cocinar y 2018 ya lo pusimos en el mercado, ¿no? Y entonces ahí vino Antonio y ahí dimos, oye, que podemos tener sinergia, que nosotros como con Andersen, Tal Legal y tal, con la especialidad de urbanismo que la he asociado yo, tenemos una primera planta de aulas, despachos de trabajo, salón de actos, y oye, coño, Antonio, pues mira, puede venir bien. Además, eran momentos que también los profesionales libres o el que se tiene que pagar en la formación, también los presupuestos y los cash flows estaban muy limitados y las empresas todavía no tenían sus márgenes, y más en el sector que estaba empezando casi todo de nuevo, ¿no? Bueno, pues eso nos permitió que hoy la mantenemos, una alianza de becas, de colaboración, y seguimos estando ahí, que tiene una instalación, bueno, tampoco consumimos un día a la semana. Un día a la semana es el máster aquí en Madrid. El viernes por la tarde y los martes en Málaga, que es una formación muy concreta. Hemos hablado, en todo lo que estamos hablando, hemos citado gente que nos conocemos o nos conocíamos de antes, colaboraciones, y a mí me gustaría preguntarte, porque además es una cosa que hablamos cuando yo estaba todavía trabajando con vosotros, de poner en marcha, que luego habéis implementado, y me gustaría preguntarte qué tal va y cómo funciona, que es la Asociación de Antiguos Alumnos. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa. En menos tiempo, por más dinero y con cero problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. ¿Vale? Yo recuerdo la conversación contigo perfectamente en Málaga sobre, oye, el valor está ahí, son muchos años, eso. ¿Cómo habéis implementado eso? ¿Qué valor tiene? ¿Cómo de importante es para alguien que está en el sector, aunque ya lo sepa y tenga su modelo y tal, pertenecer a esa red? ¿Qué le aporta? No necesariamente qué le aportáis vosotros, sino qué le aporta la red. La propia red. Un nuevo rebranding, Reps Alumni, digamos. Hoy, esta misma mañana, he tenido, ya creo que estoy acabando ya el proyecto de que la inteligencia artificial nos ayude a que os conectéis los más de 5.000 o los 15.000 que tengo en LinkedIn directo de alguna manera, y con herramientas ya nuevas, porque si no, no pueden depender de que nos acordemos nosotros o toda la red de la escuela. Entonces, el principal valor, el que quiera estar ahí voluntariamente, obviamente, voluntariamente sí ha venido a la escuela primero, si no, no puede ser realumni. Una vez que ya has venido a la escuela y estás ahí, en la relación con todo elegante, me refiero a decir, no están vuestros teléfonos, vuestros mails, lo que sí está es, si busco un arquitecto en Madrid, los arquitectos que hay en Madrid. Si busco un abogado urbanista en Murcia, los abogados urbanistas que hay en Murcia. Si quiero un constructor en Gijón, los constructores que hay en Gijón. O el ensamblador o el fabricante. Es decir, una base por de cadena de valor. De los alumnos con su formación o su trayectoria. Y ya el que quiere contactar unos con otros, siendo miembros, pues ya tienen su acceso a través de la secretaría. Eso es lo que estamos informatizando bastante. Para que todos los que estéis de miembros Reuni, según la gama o el nivel en el que estás como miembro, pues pueda acceder a una cosa. Networking profesional de confianza. El denominador común que aportamos es que en 20 y tantos años
los que habéis venido a formaros dedicando vuestro tiempo y poniendo vuestro dinero, ya tenéis el denominador común, porque el resto ya hay mucho listo en la calle y otros que prueban con la ignorancia y encuentran la respuesta. Ese es uno de los principales valores. El segundo, la actualización permanente en conocimiento. El máster no lo va a hacer más veces, pero sí actualizarte en urbanismo, en temas de sostenibilidad, en eficiencia, en finanzas, en lo que tercie. Entonces puedes elegir las pildoritas online, streaming, presenciales, que eso ya lo hemos instalado desde el 2006 que empezamos con el COVID ya definitivamente. Y a día de hoy eso es permanente, todas las semanas fabricamos contenido y puedes, mañana tenemos temas de retail y de Build-to-Rent. Mañana viernes por la tarde. Mañana por la tarde tenemos una mesa redonda de por dónde va el retail con los protagonistas de los que están, con firmas que están haciendo el retail. Y tenemos después con la operación Vivenio de aquí, que fue un proyecto fin de máster de Madrid, de cómo un Build-to-Rent se combinó con un Build-to-Sell y hacia dónde va el Build-to-Rent hoy. Cualquier antiguo alumno se actualiza mañana, si quiere. Luego tiene una actualización permanente. Y luego lo que hemos desarrollado ya en los últimos años, ya cuando las cosas han empezado a tirar mejor y los cash flows han mejorado, ya del 2020 en adelante, digamos, empezamos a darle vuelta al concepto del marketplace discrecional entre ese círculo. Y volvemos a lo mismo. Ahí están las operaciones de oferta, las operaciones de demanda. Solo se ve la operación y cuando ya hay un interés real y vemos que los dos, obviamente si no eres alumno no lo ves, ya sí se os pone en contacto. ¿Para qué? Para hacer que esas operaciones puedan fluir dentro de lo que llamamos el ecosistema, en una economía circular, un 360, que vuelve a financiar a la escuela para becas o proyectos de investigación de quien lo necesita para seguir buscando el futuro. Esos son los 3 capítulos principales: un marketplace discrecional, formación permanente y networking relacional. Yo añadiría a ese networking relacional el tema de la confianza. Es decir, cuando uno trabaja en el sector, yo como arquitecto desde arquitectura, pero también como agencia o como consultoría, si sales a la calle, ahí hay de todo. Porque además esto es un sector donde en gran parte de las actuaciones no requiere formación ni código ético. Entonces, yo recuerdo por mis 3 años trabajados en IPE, que además ya no solo pertenecer como alumno a la red, sino en un puesto donde tienes más visibilidad, que lo que te permite es un entorno de confianza que tiene una visibilidad mayor. Es decir, al no tener un rol concreto y adecuado, sino que tratas y tocas temas y hablas con gente, pues lo que hablábamos, de fondos, de SOCIMI, de oficinas de arquitectura, de promotores, de no sé qué, de repente sí tienes ese networking y has hablado con un montón de gente, con lo cual cuando te ocurre algo a ti o tienes una necesidad o te la preguntan y tú tienes el recurso de decir, espera que te lo consulto, espera que voy a llamar a fulano o espera que voy a consultarlo en el grupo que tenemos de no sé qué. Entonces, eso para mí es un valor sumado a la formación y al reconocimiento y la actualización que me parece muy difícil conseguir en otros sitios. Eso y Claudio con las tecnologías, de hecho ya no solo con los WhatsApp por promociones, que un reto es vincular las promociones de unos momentos y otros, de hecho a todos los que habéis hecho en Cátedra Inmobiliaria y algún programa de IPE, lo tenemos tanto en IP como en el IE, como en cualquier institución, siempre que venga con la especialidad inmobiliaria. Le convalidamos automáticamente el conocimiento que no quiere volver a repetirlo, incluso el precio matrícula que invirtió en su momento, compensar los precios actuales para que no, oye, es que ahora tengo que pagar no sé cuánto más. ¿Por qué? Porque todo eso es aumentar comunidad. Y hoy WhatsApp, por ejemplo, con la gestión de comunidades, y por eso hablo de la tecnología o de la inteligencia artificial, y con sistemas con seguridad como el blockchain, de tal manera que eso sea quien verdaderamente gestione esas capacidades. Yeah. Porque si no, no llegaría. No tiene que recaer únicamente en una persona o tal, no, efectivamente requiere tecnología. Lo ha mencionado antes, pero antes de grabar, de la grabación, este año habéis viajado con los alumnos a MIPIM. MIPIM es la feria internacional más importante, por lo menos a nivel europeo, del sector inmobiliario. ¿Qué nos puedes contar de este año en MIPIM? ¿Qué se ve? ¿Qué hay? ¿Qué va a venir? Por definirlo muy rápido, que a pesar de todos los nubarrones que podamos hablar, de tipos de interés, de no sé qué, si las compraventas caen, dejan de caer, España sigue estando de moda como destino de inversión inmobiliaria, solo que a MIPIM y en Cannes hay que ir con proyectos inmobiliarios de envergadura y de verdad, porque allí lo que hay es dinero internacional. Pero dinero internacional, como no podemos, por mucho que llegue a Madrid, por fondo, el dinero está allí y se canaliza mucho por ahí. Dinero. Mucho dinero. No olvidemos que el dinero es el ahorro del mundo. Y para que se pueda invertir hay quien ahorra. Y el que ahorra le ha costado mucho ahorrar, luego quiere su dinero a buen recaudo y con buenos intereses. Pero el sector inmobiliario es quien da
garantías, porque pase lo que pase, hay metros cuadrados que siempre podrá vender al mejor postor, rentabilidad que le tenemos que dar con la explotación y con la gestión, y la palabra mágica que tú has dicho, que es confianza en sus gestores. Y eso se da en MIPI. Pero no podemos, nosotros obviamente vamos todos los años colaborando con el pabellón, con lo que es el organizador, que es Meridiana, de MIPI Península Ibérica, como Hispania, digamos, con el pabellón de España, pero es lamentable que tengamos el pabellón de España, que Málaga ocupa una parte importante en el pabellón de España, y también vamos acompañando allí todos los proyectos de Málaga, que por eso, entre otras cosas, está Málaga donde está, pero la Comunidad de Madrid va aparte. Y Cataluña va aparte. Si todo eso que fuéramos como pabellón español, más otras cosas más, mandaríamos mucho más el MIPI y seríamos con mucha más visualización internacional. Proyectos, y ya no solo para gastar dinero nosotros. Este año me ha sorprendido especialmente que llegué a preguntar, bueno, ¿y cómo me vengo de Dubái o de Arabia Saudí? Porque lo que buscaban era el talento español profesional para transformarle su suelo en proyectos, porque el dinero también lo tienen ellos. Y entonces, ¿qué necesitáis? Talento nada más. Tenéis clientes, tenéis proyectos y tenéis dinero. Y mano de obra. Lo que aquí carecemos no sabemos extraer para acá. Y digo, bueno, me queda solo una incógnita. ¿Cómo me vengo luego? Pues, como me vengo es como me traigo el margen, porque si no voy a margen, ¿a qué voy? Eso es mi pi. Pero ¿y tiene la respuesta para esa? Yo he trabajado en Dubái, ¿sabes? Yo sí tengo la respuesta. Que como no estoy dispuesto a quedarme allí porque me gusta más el mejor clima de Europa que estos robos, pues no me voy. O sea que, por ejemplo, tú sí que animarías a gente joven con talento a que busque oportunidades fuera, por ejemplo en Dubái. Hoy he hablado con uno que me ha dicho que se ha ido a Punta Cana y que hay muchas oportunidades. Y volvemos otra vez a la red. Lo he puesto en contacto a dos mientras terminaba de hacer la comida y los niños por allí. O sea que... Lo que ocurre que hoy, afortunadamente, esta misma mañana, dentro de esos retos, con una cazatalento multinacional en España, tienen verdaderos problemas para seguir buscando talento en el real estate y con divisiones creadas en los últimos años. Luego hoy quien se quiere ir fuera está bien, pero que también tiene la oportunidad, la tiene en España, o retornar inclusive. Te saco otro tema que hemos tocado, la tecnología, y te lo meto en la escuela. Habéis hablado, o yo he estado echando un vistazo a revs.academy/campus virtual. Eso es. ¿Es ahora la parte virtual más importante que la parte física en temas de formación? Afortunadamente durante el COVID hizo, entre comillas, como si no existiera COVID, porque en 24 horas pudimos seguir con todas las actividades, a pesar de todo lo que hemos vivido en pandemia. Pero afortunadamente la tecnología lo que nos ha hecho es traerla, instalarse y quedarse de forma permanente, y está a la par. Hoy no hay una sesión analógica, como tenéis aquí hoy la grabación y tal, que no la tengamos analógica como tal, sin perder sus valores, su relación y tal, pero al mismo tiempo con el alumno en casa muy presente y grabando y actualizando conocimientos para que los consume en offline. Eso es permanente. Estamos llegando casi al final. Tú tienes presencia en la escuela, pero también mediática. Cualquiera que teclee tu nombre en internet saldrán artículos de periódico o grabaciones en radios especializadas, radios económicas o radios del sector. Con lo cual tomas el pulso a lo que está pasando y participas en debates y en puntos de reflexión. Yo me he anotado una serie de temas aquí. Sin que sean preguntas como tal, pero que me gustaría aprovechar los últimos minutos para, ya que te tengo aquí, que nos des una vuelta a qué está pasando en el sector inmobiliario hoy, 2014, entonces te leo y luego ya me eliges y tiramos por donde sea. Tengo flex living, co-living, senior housing, modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid relacionadas con el tema de vivienda mínima y flex living, el Euribor y la subida de tipos, o ahora la bajada, no sé hacia dónde vamos, y las consecuencias. Cambios de usos, lo que el e-commerce ha modificado, de repente los locales comerciales han perdido valor. Si alquilan a alguien algo ahora, resulta que pide menos por el alquiler que lo que pedía hace 20 años y el negocio está en el cambio de uso a vivienda. Cómo modifica eso las ciudades o el modelo. Golden Visa, estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar. El gobierno ha dicho que va a eliminar la Golden Visa, no sé muy bien por qué. ¿Tú crees que va a tener consecuencias reales en el sector o qué porcentaje ocupa la Golden Visa en la compra de vivienda o inmuebles por parte de los extranjeros, que también hemos hablado? Tecnología, PropTech, hace unos años era el maná y el PropTech nos ibas a salvar y las agencias inmobiliarias iban a desaparecer todas y o te hacías un curso de Big Data o no eras nadie. No sé qué opinas de eso.
Otra cosa que has mencionado antes, Build to Rent. Parece que ahora las promotoras, bueno, como los jóvenes no tienen dinero para comprar, pues vamos a hacer vivienda para alquilar. Mercado del alquiler, Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda asequible, que es un tema que tú me has propuesto y que está ahí, unido al anterior. No sé, son muchos, lo sé, pero bueno, elige el que quiera y arrancamos. Pero eso es lo que está pasando. Un compendio enciclopedia, venga, a ver si lo retengo todo en la mente. No, el que tú quieras, elige uno y arranca. Bueno, te voy a hacer, como yo soy de mezcolanza. No me hagas. Venga, yo te ordeno, A los técnicos nos gusta todo, que además vuelto a los anglicanismos, y además hay todos cohousing, cooperativas, co-living, senior living, el flex living, cuando el flex living, que además ya hasta concursos de la noche a la mañana que están sacando especializados, cuando lo único que necesitamos es un sitio donde descansar bien, no sé si flex o picolín, y el living es vivir cuanto más años mejor. Voy a resumir todo eso en una cosa. Venga. Eso es los incrementos, afortunadamente, de la longevidad y la inversión de las pirámides de población que estamos viviendo en el mundo más desarrollado, que se irán extendiendo a los demás. Con lo cual, nuestra etapa de vida y la mía a partir de ahora, creo que me viene un senior living que tiene que ser la leche, porque viví el baby boom o no sé qué viví con la sueca y tal, ahora me tiene que venir algo que tiene que ser la leche. Entonces ya tiene que haber un contenedor donde yo viva esa nueva experiencia de senior living o senior boomer, como yo le llamo, ¿no? Por aquello de venir del baby boom. Nos tenemos que adaptar con todos los productos a esas nuevas demandas. Luego todo arranca por ese perfil de demanda. La Golden Visa no es Golden Visa, es un perfil de demanda que puede pagar más de 500.000, o si se ponen en 1 millón mejor, que lo que hay que hacer es subirle la tarifa, porque son muy pocas operaciones, pueden pagarlas mucho más, pero es que da igual a Golden Visa, está la ley de emprendedores y la ley del nomadismo digital, que está precisamente para que el talento fluya de un sitio para otro. Y como soporte tiene que haber unos metros cuadrados, un producto inmobiliario en el que se ancla en compra o en alquiler o en inversión. Los fondos de inversión es canalizar el ahorro. Todo eso es simplemente adaptarnos a las necesidades de la demanda. Y financieramente no pueden hacer ninguna tontería porque quebrarían el sistema financiero mundial y los países. Con lo cual, cuando uno ve los bonos a 50 años en mercados organizados al 5% máximo, puede haber oscilaciones, pero no más del 5%. El precio oficial del dinero. Y bajarán lo que tengan que bajar si necesitan que entre más ahorro. Los Build to Rent y todo eso son artificios financieros. ¿Por qué? Porque bajo el tipo de interés y suben las valoraciones. Una cuenta muy sencilla. Rentas partido tipo de interés. Artificialmente subo el valor o bajo el valor de los inmuebles. Pero es un criterio financiero. Porque el mercado real que compra... Pero y déjame que te pare, que respires tú un poco y ahora yo te pregunto. El Build to Rent es un tema financiero. Pero es un tema financiero porque tal y como están ahora los intereses y los precios de compra de vivienda y los sueldos, las tres cosas... La gente joven no puede tener ahorrado un 20% más y otros 10 casi de impuestos para meter la entrada y luego pagar una mensualidad. Rompamos la generalidad. Ni toda la gente joven es 1.000 euristas o 1.500 euros o 3.000. No, pero tú me has hablado de demografía. Entonces yo no te hablo de generalidad. Hablo de demografía. Cada uno de los segmentos. Si hay gente que gana 1.000 euros, que los hay, o 1.500 o pensiones de 800 euros, como sociedad, tenemos que darle el espacio de vida digno para ese sueldo que tiene, que es lo que le paga la sociedad por el valor añadido. Vale. Y eso hay que resolver esa ecuación. Y esa ecuación se resuelve porque la vivienda asequible solo va a existir con suelo asequible. Y el suelo, para que sea asequible, es el suelo público que hemos pagado entre todos, que aguantamos entre todos, que está criando malva, que vale cero. Y como vale cero, solo hay que amortizar costes de construcción, que hoy, gracias a la industrialización, son súper eficientes. Y además son retornables en el paso del tiempo. Con lo cual, puede haber viviendas, debe de haber viviendas, conceptos habitacionales y de trabajo, de world living o como le queramos llamar, por 1/3 de los ingresos mensuales. Porque en el tercio están los equilibrios. Pero ¿no será que todos queremos vivir en los mismos sitios? Porque yo que conozco, y yo también soy de provincias, resulta que yo conozco muchas ciudades pequeñas o pueblos donde terreno hay el que quiera y no necesariamente de público. Bueno. Y ahí a lo mejor pueden tener en común los costes de construcción, pero el precio del suelo te aseguro que es mucho más barato, por ejemplo, que en Madrid, que es donde todos queremos vivir dentro de la metrópoli. Pero no solo necesita el suelo, sino necesita su comunicación y su infraestructura. Porque si yo no puedo desplazarme, o si me tengo que desplazar, o no tengo 5G en ese rincón, que hay muchos pueblecitos de eso que se habla de la España vaciada, y sin embargo parece que a muy poquitos alcaldes se le ha ocurrido la brillante idea excelente de que su biblioteca es 5G.
y además gratuita, y consiguen subir las tasas de ocupación y vivienda a 50.000 euros, pero tiene que tener 5G. Para esos conceptos de teletrabajo. Y la infraestructura, teletrabajo o sistemas productivos que permiten que yo esté en casa o autónomo. Es decir, la infraestructura tiene que ir de la par y de la mano. Y si yo quiero vivir en Sol, en Castellana o en Larios, oye, ese es mi capricho. Igual que un traje de 1.000 euros o de 100 euros, que el mercado te lo da. Igual que ir a un súper a 1 euro kilo o a 10 euros kilo un producto Pero alternativo. Entonces, la solución, por ejemplo, para la vivienda asequible, ¿cuál sería? ¿Hay una solución? ¿O un camino de solución? No, generalizando metemos la pata. Alquileres. Es decir, ¿dónde hay que comprar? Hay que comprar cuando uno puede, cuando tiene ahorro y se lo puede permitir, los precios también y de la rentabilidad. Y el alquiler lo tienes que tener alternativo donde necesites vivir por trabajo, lo que sea, con el equilibrio. Y el que quiera más capricho y acercarse a más cosas... No más capricho, ¿eh? Estamos hablando que en Madrid una habitación a día de hoy te está costando 400 y 500 euros una habitación. O sea, ni siquiera puedes alquilar un piso. Por no hablar de excepciones, porque las excepciones después dice es la que confirma la regla. Mi hija ahora mismo está en Santa Engracia 48. Paga 1.700 euros por 2 dormitorios, entre ella y la pareja. Antes estaba en Almagro y pagaba 800 euros la habitación. Hablo del caso de mi hija por ser mío. Fíjate qué cifras. Muy bien. ¿Qué le pasa? Que me fui el otro día a ver los desarrollos inmobiliarios del sureste, Valdecarro, Cañaveral, Aijones, Los Cerros, cruzamos la Cañada Real, la zona PIC, acabé en los Berrocales, hay un montón de viviendas a unos precios muy razonables, digamos, respecto al salario de 2 personas, como le ocurre a ella, que están pagando los 1.600 Santa Engracia. ¿Sabe lo que me dijo? Que no está dispuesta a irse a los desarrollos del sureste. Porque le encanta ir andando por donde va. Pues que lo pague. Entonces está condenada a trabajar y buscarse la vida para que de los 3.000 euros que unen entre los dos, el 50% lo dediquen a la vivienda. Porque podrían irse a desarrollos del sureste y de los 3.000 euros que ganan entre los dos la pareja, netos para sus cosas, dedicar 1.000 nada más. Es su decisión. Pero entonces voy a ser abogado del diablo ahora y te voy a decir que entonces tu solución es la gentrificación. El centro de las ciudades para aquellos que puedan pagarlo. Luego expulsamos a la gente de su entorno por el dinero. No es así tampoco, y te lo voy a demostrar. El concepto centro-edificio va cogiendo valores porque la gente los paga y afortunadamente el 95% de los centros de las ciudades está en manos atomizadas de particulares. Basta tirar de registro de la propiedad y de catastro. Y suena mucho ruido, no sé qué especuladores, que un edificio esas son excepciones. Dicho eso, si los precios en los centros, y me he paseado calle Fuencarral completa esta tarde, completa, mientras los zapatos me han aguantado. Calle Fuencarral tiene buenos precios, ¿eh? Da igual. Y de locales, ahí los locales no los convierten en vivienda. Lo que quiero decir que lo que ha ocurrido en calle Fuencarral o puede ocurrir en cualquier entorno, lo hemos hecho los propios ciudadanos, propietarios e inquilinos o compradores y vendedores. Y es un fenómeno social que provocamos nosotros mismos. Y eso no quita para que los suelos de equipamiento y dotacionales que vienen de los conceptos urbanísticos que se han desarrollado y los que se pueden desarrollar, porque habla del Plan General de Madrid, que ojalá lo paralice y hagan 5.000 modificaciones puntuales si hicieran falta, que solucionaría estos temas y no meterse en una revisión de un plan general que no va a salir en la vida. Mientras tengamos la legislación sectorial que tengamos y tengamos la Sala 6 del Supremo que con un informe sectorial lo va a tumbar todo. Es del 97, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Dicho eso, el Plan General nuevo de Madrid lo está pidiendo la ciudad y sus ciudadanos. Y entonces hay espacios de equipamiento, dotacionales, locales reconvertibles a vivienda que hay en la situación. Entonces, si hay formas de organizar eso, ¿para qué? Para que en esos espacios haya conceptos de vivir, trabajar, disfrutar, atenciones sanitarias en base a cómo están los entornos. Con el desplazamiento, que en Madrid es muy relativo, que en una hora si puedes andar o caminar te recorren muchos barrios y si coges el metro, oye, yo me he plantado, obviamente con AVE, con cercanía y con metro, en 5 horas que hubiera tardado en coche, me he cruzado Madrid entera, aparte de media España. Has nombrado que lo hacemos nosotros, que somos los ciudadanos y lo modificamos y lo que ocurre. Y te remito a uno de los puntos que he nombrado, PropTech y tecnología. Por ejemplo, Airbnb. El tema de apartamentos turísticos ha modificado, y claramente ha modificado al alza,
las valoraciones inmobiliarias muchas veces pasando por encima del precio de mercado en una tasación, por ejemplo, por comparación. Y lo va a seguir haciendo. Porque se valora el piso en función de los rendimientos económicos que puede generar y no en tanto como el valor. Lo va a seguir haciendo, Claudio, mientras lo paguemos. Pensad que Airbnb y aplicaciones ya de compartir dormitorios por noche y por vivir experiencia en pisos dispersos, gracias a las plataformas y tal, que antes era difícil canalizar esa dispersión y hacerla rentable, eso atiende una necesidad básica del ser humano. ¿Qué es? El ser humano no nace sedentario. Estamos aquí porque desde África fueron nómadas. Nos hacen sedentarios los impuestos, la hipoteca, la rutina, cosas de crear familia mientras podemos, después nos damos cuenta. Somos nómadas mientras podemos, porque nuestra vida es vivir experiencia y para eso te tienes que mover. Con lo cual, a poco que tengamos oportunidades de movernos y podamos pagarlas, lo vamos a seguir haciendo. Pero si nos parece que es que las cosas aquí internamente, por eso hay que ir a Cannes, a meeting y viajar por el mundo, están caras y 20.000 euros metro cuadrado, si me voy al mercado del lujo, ya en Alberto Alcocer o en Los Jerónimos es caro, pues se va a poner al doble. Porque ese perfil de demanda en otros rincones del mundo ya está pagando 40.000 euros el metro cuadrado y puede pagar. El nómada con dinero. Efectivamente, que hay muchos perfiles. Tiene menos dinero, yo no sé, llevo viniendo 20 años a Madrid. Yo he dormido por 50 euros en Madrid muy dignamente, con mi desayuno incluido. Y yo no sé ya cuántos años no puedo dormir por menos de 3 veces. Hasta el punto que me compensa compartir un dormitorio en la casa de mi hija y le ayudo a que pague el alquiler, ¿no? Bueno, te sirve de excusa para ver a tu hijo. No vas a dejarlo así. No pretendas colármela esa por ahí. Que ya buena apreciación. A ver, como has visto, hablamos de optimismo inmobiliario entendiendo el sector en el sentido amplio. Tú eres optimista, tú me has dibujado cómo es el sector ahora y me has ido remitiendo y mezclando, me cuesta separarlo contigo, los diferentes temas. Dale un poco de optimismo al futuro. No te pido una visión a 10 años, pero ¿qué viene? Que, aparte de que suban los precios más allá de 20.000 euros metro cuadrado, vamos a ser optimistas. ¿Qué viene? ¿Cómo es la próxima ciudad? ¿Cómo es la próxima vivienda? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar donde vivimos? Bueno, ¿y qué viene en el sector? Ante todo, Claudio, como en mi caso afortunadamente mi madre está viva todavía y me parió optimista, ninguno nos paren pesimistas. Luego la vida te va... Bueno, no sé, hay algunos que yo creo que... Creo que en el camino se van produciendo cosas que nos vamos desviando, ¿no? En unos casos y en otros. Bueno, pues ante todo, es muy difícil, quien va a ir, igual que empezamos la conversación antes, qué va a ocurrir con la tecnología o qué va a ocurrir ahora, basta mirar hacia atrás. Y ahí parafraseando a palabras de Steve que descanse en paz, viendo puntos del pasado, a lo mejor adivina algo del futuro. Y la historia no se repite, lo que estoy para todos los gustos, ¿no? Pero simplemente, si tú miras hacia atrás y ves inmobiliariamente lo que ha ocurrido, por centrarnos inmobiliariamente en barrios, todo el mundo recuerda el piso de Hortalezas que conocía, el que quiso comprar en tal calle, pues iba a alquilar aquello y no lo alquiló, y ve lo que ha pasado, pues que vaya proyectando lo que va a ocurrir. Porque, afortunadamente, máxime en una situación actual que una coyuntura española que nos viene bien para traer dinero, pero que es muy jodida internamente a nivel de producción, tenemos una fortaleza, una demanda nacional e internacional y de trabajo superior a la oferta disponible en rehabilitación, en productos nuevos, en segunda mano, en la herencia que lamentablemente el COVID ha acelerado mucho producto en herencia sobrevenida, pues nada de eso es suficiente para la demanda que tenemos. Es como un fabricante, como lamentablemente ocurrió cuando el tema de las vacunas y tal, que necesita el doble de demanda al momento de hoy. Y sabe lo que es el urbanismo, sabe lo que es la planificación, cómo duplicamos la construcción hoy. Pues basta mirar los años que vienen. Con lo cual tú tienes claro que la demanda sigue creciendo por encima del nivel que tenemos de producir vivienda, ya sea nueva o de rehabilitación, y que hay para rato. En ese sentido. Aquí la clave es como es, igual que los renting y demás, en esas personas que no quieren, no pueden comprar a los precios actuales que alguien mientras se lo paguen va a seguir vendiendo esos precios, y más en el mercado libre, y el mercado público, los costes de construcción son los que son, y entonces tiene también un nivel de entrada. Sin embargo, están saliendo ya modelos financieros, porque el ahorro no es cuestión de que quiera recuperar el dinero, lo que necesita es un tipo de interés. Es decir, que a un 5% el ahorro del mundo puede estar remunerado perfectamente. Con lo cual yo me anclo a personas que con su 5% de mi inversión que le hago para que él viva o trabaje, estamos los dos contentos. Eso todavía ni ha empezado.
Las hipotecas de particulares con capital privado ni ha empezado. Hemos hablado de UCI, apareció hipoteca primero, GIBO, son pequeños experimentos de momento, porque el ahorro lo que quiere es garantía y rentabilidad en manos de confianza. Y pagar los tipos de interés, todos los podemos pagar. Igual que afortunadamente todos podemos tomar caña, o Ricard si es francés, o no sé qué, o vete al mercado San Ildefonso, o vete a chocolaterías en que por quitarme la cola de en medio y me trae un vaso de chocolate de plástico la primera vez que me lo tomo. Bueno, llegamos ahora sí al final. Yo recomiendo a todos que se escuchen estos últimos 10 o 15 minutos, porque José Antonio dispara mucho y yo que le conozco, en una frase tienes que volverla a escuchar porque dice varias cosas. Aprovecho aquí para dar las gracias a Más Real Estate, que es nuestro patrocinador, que es donde estamos grabando esta serie de podcast. Gracias a ellos podemos generar este contenido, invitar a gente como José Antonio a que nos cuente. José Antonio, a ti lo mismo, darte las gracias por prestarte a esto, por pasar este rato. Espero que hayas pasado buen rato, lo hayas disfrutado. Agradecido y sobre todo algo muy importante que tiene que ver con los diseños, con la arquitectura y con las necesidades humanas. No hemos hablado del data center, que me lo has preguntado. Cubre una necesidad simplemente, la latencia, porque queremos al milisegundo ser los primeros. Y por eso paga la gente y por eso existen los data centers. Y yo este momento lo que más lo he disfrutado es que me ha hecho rebobinar mi pequeña historia, mi pequeña biografía desde mis pensamientos, y creo que eso, según los científicos, le he ganado la partida al Alzheimer un par de añitos más. De modo que... O sea, hemos hecho ejercicios para que son muy buenos. El cerebro. Bueno, pues me alegro de que te haya servido para algo más de lo que hacemos aquí. Yo ahora recomiendo a los que nos habéis escuchado o visto hasta este momento que visitéis la página de Real Estate Business School, que la tengo aquí, es reps-edu.com, para saber un poco más del trabajo de José Antonio y de la formación inmobiliaria. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Os pido el favor de que os suscribáis al canal, nos deis un like y nos sigáis en redes sociales. Gracias. Chao. Hasta pronto.